Pues nada, sin más, oye, empezamos. Que hemos echado unos minutillos así esperando a ver si entraba alguien más. Estoy muy contento que en esta sesión hemos subido un poquito más respecto a la última. Y nada, como sabéis, voy a compartir un poquitín, aunque, bueno, solo para recordar un poco que esta sesión es la última de cuatro sesiones que hemos hecho, como de de esta ronda de seminarios, digamos. La primera fue presencial en Madrid y después hemos hecho tres seminarios online. Un poco el objetivo que teníamos desde Entre Tantos era, con la excusa de difundir, de compartir con gente, quien quisiera, los resultados del proyecto Píldora Verde, con el que llevamos trabajando pues, algo más de 4 años, pues también abrir un poco de debate acerca de cómo estamos comunicando para la agroecología, bueno, para las transiciones hacia la sostenibilidad socioecológica en el sistema agroalimentario, con un foco importante en la agricultura, en el sector agrario y especialmente en el sector de la agricultura convencional. En las primeras sesiones, la presencial y en la primera online, estuvimos hablando un poco en general de todo el proyecto, presentamos algunos resultados, discutimos los resultados, o sea, los vídeos del primer año, aunque fuimos contrastando cómo ha ido la evolución del proyecto y cómo ha funcionado todo. Esto, maldita sea, perdón. En el segundo nos metimos más en una perspectiva más teórica y estuvimos debatiendo también respecto a quién representa al medio rural y la batalla que pueda haber, por ejemplo, respecto a discursos, movimientos, entidades de extrema derecha también, como que hacen bandera de lo rural y que se erigen en portavoces de lo rural y qué símbolos manejan, cómo y cómo está funcionando esto y cómo se puede trabajar esto también desde la agroecología, si nos sirve algo o no. Fueron debates muy interesantes y hoy llegamos al bueno, al cuarto y último seminario en el que con Gabriela Vázquez, compañera entre tantos, ya lo habéis conocido algunas, que se ha presentado antes, vamos a centrarnos más en los resultados del último año de Píldora Verde, donde cambiamos bastante la metodología. Se ha trabajado también con vídeo, pero con vídeo participativo, y luego también se han hecho grupos de discusión con algunos agricultores en distintos territorios para, de una forma un poco más sistemática, intentar ver qué opinan distintos perfiles del medio rural y del sector agrario sobre algunos vídeos de Píldora Verde. Entonces, sin más, pues presento a Gaby, ya digo, compañera de Entre Tantos y coordinadora actual del proyecto Píldora Verde. No sé, Gaby, si quieres presentarte tú algo más, desde dónde llegas al proyecto, pues suficiente. Muchas gracias. Gracias, Dani. No voy a hacer más presentación porque tengo un montón de ideas que quiero comentar con vosotros. Quiero que tengamos mucho rato para debatir, entonces voy a ver cómo puedo contarlo lo más rápido posible para que tengamos tiempo para hablar conjuntamente, ¿vale? Gaby, pero Eh, respira, por favor, y que para que respiremos los demás también, que es tan interesante que queremos enterarnos de todo. Perdona, muchas gracias por venir. Tengo muchas ganas de contaros esto y tengo muchas ganas de que lo podamos comentar. Vale, pues este año el proyecto, que ya os conté un poco en el primer webinario, ha tenido dos partes, como decía Dani. Por una parte, hemos seguido con el vídeo, pero este año hemos hecho muchos menos vídeos que otros años. Hemos hecho eh, tres vídeos y en un formato un poco distinto, que ahora os cuento. Y también hemos hecho tres grupos de discusión con agricultores, aunque en uno eran mayoría de mujeres, fundamentalmente los otros eran todo hombres, y entonces voy a hablar en general en masculino. Em, Uno de los grupos fue en La Vera, otro era en San Esteban de Gormaz, en Soria, y el otro era en Villallano, que está en Palencia. Em, Voy a empezar por los vídeos. La idea de los vídeos surgió porque habíamos visto que otros años, em, en los debates que teníamos internamente de cara a diseñar los vídeos que hacíamos y también con los videógrafos cuando tratábamos de explicarles qué era lo que queríamos mostrar y por qué, era cuando surgían buena parte de las ideas, cuando surgían los debates más interesantes, y cuando nosotras mismas elaborábamos el discurso de lo que queríamos presentar. Entonces, este año, al plantear el trabajo, dijimos, pues estaría muy bien, o sea, aunque las ideas que normalmente hemos traído vienen obviamente del trabajo con productores y productoras, estaría muy bien que pudieran estar ya presentes desde el principio de este proceso también para ayudar
en esa elaboración y en ese enriquecimiento del discurso, ¿no? Y claro, nos surgía inicialmente la duda de a quién, con quién hacer este trabajo, porque hay una cosa a la que nos enfrentamos constantemente en los proyectos en los que estamos, que es que el tipo de productores y productoras que más suelen querer participar en lo que hacemos son aquellos que ya son más cercanos ideológicamente a lo que hacemos, que tienen más que ver con lo agroecológico, que son gente más, digamos, más convencida. Y en este proyecto concretamente lo que estamos explorando es todo lo que tiene que ver con lo convencional, con otras formas de entender la agricultura y con cuáles son los elementos comunes que nos pueden ayudar en esa comunicación para la transición agroecológica. Entonces, nos planteamos que para este año con lo que nos vendría bien contactar es con lo que hemos llamado organizaciones híbridas, que eran organizaciones que no están tan lejos como para que no se vaya a poder entablar un diálogo con ellas, pero que no son ya de las típicas con las que siempre trabajamos, sino que es las organizaciones que hemos escogido, aunque sí que tienen una cierta afinidad, son organizaciones que también tienen una parte de participación de personas que están en convencional, que no les interesa especialmente lo agroecológico, etc. Pensando en esto, escogimos a tres organizaciones. Por un lado, el sindicato Labrego Galego, que está aquí Uxía en representación, que aunque tiene unos principios que sí que están muy, o sea, tiene ahora mismo una apuesta muy fuerte, yo diría, por la agroecología o por conceptos afines, también tiene una parte de sus miembros que no necesariamente comulgan con esto. También dentro de otra de las organizaciones, eh, de- no sé si lo voy a decir bien, dentro de COAG o afiliada a COAG o algo así que escogimos fue UGAM, que es un sindicato ganadero en Cantabria, en el que también hay miembros de todo tipo. Y luego con esto cogimos un sindicato agrícola, un sindicato ganadero y lo tercero que queríamos era coger una organización que representase a población rural, no necesariamente ligada al sector primario, que es otro de los públicos que hemos estado considerando a la hora de hacer estos vídeos. Entonces hablamos con la gente de la plataforma de la revuelta de la España vaciada, que no sé si sabéis, pero bueno, ahora está teniendo una división entre la parte más electoral y la parte más de movimiento y además tiene subnodos en diferentes zonas. Entonces terminamos trabajando con el nodo de León que se llama León Ruge y con ellos hemos hecho el tercero de los vídeos que es el que todavía no ha salido, o sea que os hemos mandado los enlaces a los otros dos. Y con los otros, las opiniones que hemos tenido por unos lados era esto es demasiado agroecológico y por el otro esto es demasiado industrial, así que estoy bastante contenta pensando que entonces, bueno, pues de alguna manera eh, hemos entrado en este terreno más diverso en el que queríamos entrar. Eh, ¿qué, ¿Cuál era la intención de este proceso y qué es lo que hemos sacado? Pues la idea de este proceso, en la línea de lo que ya habíamos concluido los años anteriores, es que para poder, o sea, que cuando hablamos de la comunicación agroecológica como una cuestión unidireccional, no estamos, o sea, de algo que, digamos, los movimientos sociales hacen hacia los productores, diciéndoles, pues ahora tenéis que cambiar vuestra forma de cultivar y tenéis que pasar a hacer las cosas de esta manera. Eso no sucede en un vacío, sino que sucede en una situación que ya viene de una historia, y esa historia viene de una deuda de reconocimiento que lo urbano ha tenido para con lo rural históricamente y que no se ha saldado nunca. Es decir, estos mensajes de ahora tenéis que hacer las cosas así, no estoy exagerando, como entenderéis, llegan a una gente que ya viene de una historia en la que les han dicho lo que hacéis está mal y tenéis que hacerlo de otra manera durante el proceso de modernización y que ahora se encuentran con otra vuelta de lo mismo sin que nadie en ningún momento les haya reconocido, uy, reconocido lo que sucedió entre medias, ¿no? Entonces nos parecía que para poder um, comunicar de una forma que sea algo más parecido a un diálogo en el que explorar conjuntamente cómo se da esa transición y hacia dónde se quiere ir, porque
nosotros una de nuestras apuestas es que un sujeto central de esa transición tiene que ser los agricultores que ahora están agricultores y ganaderos que ahora están en convencional. Para poder hacer ese diálogo tenía que haber, nos parecía, un proceso previo en el que se pueda establecer cierta confianza que pueda de alguna manera hacer superar esas barreras que se derivan de esa deuda de la que estaba hablando antes, ¿no? Esto, por decirlo en términos más sencillos, tiene que ver con cuando tú vienes a contarle algo a alguien que dice, pues ya viene este de la ciudad a contarme lo que tiene que hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que se puede hacer previamente para que eso no suceda y para que efectivamente esa comunicación no sea unidireccional, sino que se dé un diálogo real. Entonces, bueno, a través de este proceso, lo primero que hemos hecho era este año hacer este acercamiento a estas organizaciones que, por lo que os decía antes, nos parecía interesante, y a la hora de decidir de qué hacíamos los vídeos, preguntar qué tipo de temas son los que os gustaría visibilizar, de qué os parece que a vosotros y a vuestros miembros les gustaría que se debatiese públicamente, y entonces os ofrecemos nuestra ayuda y nuestros recursos para poder sacar materiales sobre esto. Entonces, eh, durante la decisión de esos temas se dieron ciertos debates que al final tenían bastantes hilos comunes dentro de los debates, igual que luego había ciertos hilos comunes dentro de los grupos de discusión que os contaré a continuación. Y bueno, que han resultado en un vídeo con el sindicato Labrego que tiene que ver con el acaparamiento de tierras y con cómo podría ser otro modelo de tenencia y gestión colectiva del territorio. El vídeo con UGAM, que tiene que ver con la necesidad de relevo generacional que hay de agricultores y ganaderos en España de cara a las próximas décadas, y también con qué es lo que le dicen a un niño o un adolescente que quiere dedicarse a la ganadería, o dónde se entiende que uno puede aprender a realizar esas profesiones. Y luego con la plataforma, bueno, con León Ruge dentro de la plataforma financiada, tenía más que ver con qué es lo que tiene que ver con qué es lo que hace que un pueblo esté vivo, con el tema de la despoblación y con las perspectivas de futuro, cómo podría ser una política que ponga en valor el medio rural no como un recurso al servicio de la ciudad, sino como un sitio con sentido en sí mismo donde hay gente que quiere desarrollar su vida, ¿no? Bueno, como os decía antes, dos de estos vídeos ya están preparados, os hemos mandado los enlaces y se publicarán, haremos la difusión en las siguientes semanas. Y el tercero, pues hemos tenido una complicación porque Marino, que es nuestro videógrafo, ha tenido tan malito de la espalda y lleva un tiempo, entonces él nos ha ido retrasando todo, pero dentro de poco lo sacaremos también. Me gustaría comentaros más cosas, pero igual si no, lo dejamos para el debate porque también quiero contaros cosas de los grupos de discusión, si os parece bien. Dani y Javi, ¿os parece si paso a la otra parte? Vale. Pues como os decía, aparte de estos tres vídeos, lo que hemos hecho este año son tres grupos de discusión con agricultores, que os decía antes han sido en La Vera, en Soria y en Palencia. Y aquí, bueno, al final les enseñábamos uno de los vídeos que se llama Elogio, que es el primero que se hizo en el primer año, y aunque técnicamente luego hemos ido haciendo cosas más elaboradas en cuanto a mensaje, tiene bastante lo central de lo que es este proyecto, yo creo. Pero también en general eran unas horas de juntar a varios agricultores, simplemente como un espacio de escucha y de diálogo entre ellos, donde comentar ciertas preguntas que tenían que ver con pues con esta cuestión del reconocimiento, de cómo han conocido ven su trabajo, de qué es lo que más valoran de su forma de vida y cuáles son las principales dificultades, de cómo ven el tema de la transición a ecológico. Lo que queríamos ver era, dentro de esas barreras de la transición ecológica, cuáles tenían que ver no con lo puramente agronómico y material, sino con cuestiones simbólicas o más relativas a lo emocional que a lo técnico, ¿no? Que es al final uno de los hilos conductores que han tenido el proyecto estos años. Entonces, con esto me gustaría contaros algunas conclusiones que yo he sacado después de escuchar de nuevo esos grupos, eh, para que podamos comentar a ver si tiene que ver con aquello que vosotros observáis en vuestro trabajo, que habéis observado en otros lugares, y teniendo en cuenta que esto todavía falta
terminar de elaborarlo, que para eso me ayudará Martina, esperemos. Y también que falta hacer la última reunión de devolución con, con los agricultores que participaron en los grupos, precisamente para cotejar con ellos y para volver a comentar eh, si están de acuerdo y que puedan además hablar los de unos grupos de unos lugares con otros, porque será una sesión online cerrada. Entonces, paso a contaros ideas que yo he extraído de esto y que me parece que pueden ser útiles para esto de cómo comunicar y de cómo emprender este diálogo, y luego comentamos a ver si coincide con lo que vosotros habéis observado o no. ¿Vale? Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que en todos los grupos, todo el rato, al preguntar qué es lo que más eh, valoraban los agricultores de su forma de vida, siempre se hablaba de la libertad, la capacidad de decidir sobre lo que hago, que aunque he hecho muchísimas horas, las he hecho haciendo lo que me gusta estar en el campo, que tal, ¿no? Estaba la cosa de, este no es un trabajo como los otros trabajos, este no es un trabajo como un trabajo asalariado en el que tú fijas de 9 a 5 y luego te vas, si es que quedan trabajos asalariados así, sino que esto es una cuestión en la que todo está más entretejido con tu vida de lo normal, pero no importa porque eso eh, te aporta un significado que no te aportaría otro tipo de trabajo, ¿no? Y a la vez, a la hora de hablar de las limitaciones, siempre una y otra vez salía el tema de la PAC, de las ayudas, de los políticos, de tal, ¿no? Que yo en principio pensaba, pues fíjate, nosotros que estábamos buscando cuestiones simbólicas y al final es algo tan técnico, tan material y tan aburrido como el papeleo. Pero después de verlo en todos los grupos, porque ya os digo que esto era unánime en cada grupo y unánime entre los tres grupos, eh, lo que a mí me lleva a pensar es que este tema de burocracia de la gente de los papeles y del estoy harto de pasar horas haciendo papeles que podría estar pasando en el tractor, es otra forma de expresar el no me gusta todo aquello que va contra esa libertad que es lo que yo aprecio de mi trabajo, ¿no? La burocracia en este caso, a mi entender, es algo que se percibe como una injerencia de ese otro de la ciudad, ese otro de Bruselas o ese otro de Madrid, que viene a decirte lo que tienes que hacer sin conocer para nada tu territorio. Esto era algo que también salía recurrentemente, y que te hace renunciar a aquellas, a buena parte de las horas de tu trabajo que tú pasas haciendo lo que te da significado, ¿no? Entonces, esto que decíamos antes de no me importa echar muchas horas, es bueno, no me importa echar muchas horas haciendo aquella parte que a mí, que yo valoro, no esta parte que entiendo que no vale para nada más que para satisfacer a este señor de Bruselas, ¿no? Y en ese sentido y en línea con eso también, cuando hablábamos de las normativas que tienen que ver con lo ecológico, no solo con la certificación ecológica, sino también las normativas ambientales a las que también están sujetos los agricultores convencionales, eh, pues también surgía esto, ¿no? De la regulación a la que no se le ve sentido y la protección ambiental como algo que sí se valora, que esto, bueno, podría ser un significante vacío, ¿no? Porque al final ahora todo el mundo de una forma u otra tiene que decir que protege el medio ambiente, pero en realidad sí que había algo muy cierto de cómo no me va a interesar a mí proteger la tierra de la que vivo o el territorio en el que yo sí que estoy viviendo, pero me parece que esta no es la manera, ¿no? Y que surgía la cosa de cómo se comunica también, no solo la cuestión de la transición, sino la cuestión de las normativas ambientales, de esto que te estoy obligando a hacer desde la administración. eh, que se pueda entender por qué ha surgido, ¿no? Lo ideal sería que en estas políticas públicas hubiera un papel más de co-creación, pero dentro de que eso no se hace, pues por lo menos que se pueda entender por qué se está haciendo. También había una cuestión relacionada con esto de ser agricultor o trabajar en el campo es un trabajo de otra pasta, de otra manera, de las identidades y de esa identidad como agricultor y del pensar que alguien que viene de la ciudad o que el típico no rural eh, no iba a poder dedicarse a eso, ¿no? También era algo que se repetía bastante, porque los ecológicos que teníamos en los grupos, o bien era gente que había sido convencional, o sea, que era agricultora de toda la vida, que había sido convencional y luego se había pasado, pero seguía teniendo, digamos, siendo de esta gente que se percibe como de otra pasta, o gente que sí que eran rurales, pero que de alguna manera eran hijos del pueblo. Entonces no era lo mismo. Pero sí que había como esta idea central de si en tu familia no lo han hecho, no es posible que tú te vayas a poder establecer haciendo esto. Y esto tiene que ver con el tema del relevo generacional que también os contaré después.
Y otra cuestión relacionada con lo simbólico que también surgía y que es algo que ya hemos hablado mucho en Píldora Verde, era la cuestión de los códigos como elemento para establecer confianza, ¿no? Como cuando tú vas a establecer este diálogo sobre cómo se ve tu trabajo en el futuro con otra persona, el que tú percibas a esa persona como el otro que viene de la ciudad, o el otro que no tiene ni idea, o el otro que no sé qué, se configura con cosas que tienen que ver con los códigos entendidos en un sentido amplio, ¿no? De qué desde cómo habla una persona, cómo se viste, qué pinta tiene, a cuál es el tipo de lenguaje, la forma de hablar, evidentemente cuál es la confianza previa, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues me hizo mucha gracia un señor que decía yo, eh, cuando empiezo a hablar con alguien, yo ya sé si va a ser como yo o no va a ser como yo, y eso me influye. Hablando con otro agricultor, me influye en el bar, pero me influye si voy al banco a pedirte un crédito o si voy a comprarte una lavadora. Como que hay una parte ahí de, para poder sentir confianza con alguien, tengo que, en cierto modo, pensar que habla mi idioma. Y había muchas cuestiones de esto de yo voy al banco o yo voy a hacer los papeles de las ayudas o no sé cuánto, y la persona con la que me encuentro es una persona no solo que no habla mi idioma, sino que no entiende mi realidad y que además pretende que yo me ajuste a una realidad que no es la mía para poder pasar por el aro, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tengo que planificar el año en septiembre, pero las normativas empiezan en enero, o sea, si digamos, los plazos que contempla la legislación empiezan en enero, yo entre septiembre y enero me voy a tener que inventar unas cosas que no se ajustan a cómo es la realidad de mi trabajo y luego voy a tener que ver si he acertado y no he acertado porque no han hecho esa legislación pensando que mi año empieza en septiembre. No sé si me explico. Pero bueno, de este tipo de ejemplos había un montón, ¿no? O yo voy a un sitio en el que me preguntan cuánto voy a producir y cuándo, y yo eso no lo puedo saber. Este tipo de historias. Luego había cuestiones que sí que tenían que ver más con lo económico, con lo material, bueno, mucha cuestión de la PAC, de cuál es el papel de las ayudas, si realmente ayudan las ayudas o no, si ese dinero se va a los agricultores o se está yendo a las grandes empresas, etcétera. Y entrábamos en el tema que también ha sido recurrente en Píldora Verde de los precios, de la ley de la cadena alimentaria, de cómo se configura el precio en agricultura y de cómo se distribuyen esos precios, ¿no? Y cómo hay leyes que van en el buen sentido en este ámbito, pero no se están cumpliendo, y cómo el sector agrícola es un lugar en el que el precio se construye al revés que en todos nosotros, ¿no? Y en vez de ser que se sumen costes y luego se le ponga un beneficio, se dice un precio al que tiene que estar el producto final, de ahí se va quitando y lo que sobra es para el agricultor. Y la PAC se entiende que sería para compensar esa pérdida de renta, pero luego en la práctica no está sirviendo para otra cosa. Perdonad si en esto voy más rápido, pero bueno, esto me parece que se trata más en otros sitios y aunque está bien tenerlo en cuenta, pues igual no es tanto para... Luego había otra cuestión que sí que me parece importante para el tema de la conversión ecológico, y es el papel del relevo generacional y de esto que os decía antes de no vas a poder dedicarte a esto si no lo heredas de tu familia, ¿no? Por una parte, por el capital y la inversión tan fuerte que hace falta, incluso con las ayudas, para iniciar una explotación, pero también porque tú heredas también ese bagaje cultural de cómo hacer las cosas, y aunque tu padre se vaya a jubilar, nunca se va a jubilar del todo porque la gente que se dedica a esto como que le sigue gustando estar pendiente de ello para siempre. Y entonces, si alguien hereda una explotación inconvencional, se encuentra varios tipos de limitaciones, incluso aunque él quiera pasarlo ecológico, para hacer esa conversión, porque entre otras cosas significa enfrentarse a cómo se hacen las cosas en su familia. Y también a que aquellas personas que son quienes le van a enseñar, o quienes ya le han enseñado en realidad, cómo se hace ese trabajo, el conocimiento que tienen es de otra manera. Y cuando tú empiezas una explotación y te diriges a la administración buscando ayuda para ese arranque, pues lo que te sueles encontrar no es el tipo de apoyo que te haría falta o el tipo de apoyo que te da un familiar o alguien realmente cercano que puede estar contigo en el día a día viendo las cosas específicas que ocurren en tu finca. Esto luego, si queréis, lo podemos hablar con ejemplos más concretos. Hablando de esto, nos surgía la duda de cómo podría ser un programa formativo que fuera verdaderamente horizontal, en el que los agricultores se pudieran colaborar y apoyar entre ellos. Y esta me parece una de las líneas que se podría desarrollar a futuro. Bueno,
También estaba la cuestión, como decía antes, de adelantar el capital y de las cuestiones de tenencia de la tierra, tipo en un país en el que fundamentalmente, o sea, en el que en buena parte las tierras se arriendan. Si tú tienes un proceso de conversión de 3 años, o sea, 3 años en el que cuando pasas de convencional a ecológico, tú ya estás funcionando en ecológico, pero todavía no puedes tener la etiqueta y cobrarlo como tal, a lo mejor no te merece la pena el riesgo si tu contrato total es de 5 años, porque luego ese contrato se puede terminar y tú has corrido ese riesgo para nada, ¿no? Em, y luego, por último, una cuestión que surgía una y otra vez era el del papel de las cooperativas entre tantos, pues para quien no esté familiarizado con lo que hacemos, nuestro trabajo tiene mucho que ver con cómo funcionan los procesos de gobernanza y cómo pueden ser los procesos de participación tanto en la gestión del territorio como en la elaboración de políticas públicas. Entonces me llamaba la atención que las cooperativas, que inicialmente se supone que son el espacio donde los agricultores individualmente podrían ir para asociarse y tener un espacio de poder mayor, pues esas cooperativas tradicionales en la práctica a día de hoy lo que son es un sitio que te defiende para conseguir mejores precios, un sitio en el que comercialmente sí que se puede confiar, pero desde luego ya ni siquiera aparece una posibilidad de que sea un lugar de participación en la toma de decisiones o de participación en esos procesos de gobernanza, ¿no? Em, Cuando a la vez tienen un papel muy fuerte en la, no sé si decir planificación territorial, pero digamos en decidir qué es lo que se cultiva y cómo en un territorio, porque lo que te compra la cooperativa al final es lo que se va a cultivar. Entonces, mientras que sí que se valoraba mucho esa libertad de poder decidir qué es lo que pongo, cuándo lo pongo, no sé qué, no parecía que se echase de menos el tener ese lugar donde poder decidirlo conjuntamente, sino que directamente se pasaba a esa instancia superior de es la administración la que me está imponiendo esto que no me gusta que me diga. Mm, bueno, y hay más cosas que si queréis podemos comentar después, pero en general esto es lo que quería contaros y entonces ahora, así si queréis, tenemos bastante rato para poder debatir y pues que me digáis si esto os resuena, si estáis de acuerdo, si no, si os parece que nos estamos columpiando, si se os ocurren cosas que se podrían hacer a raíz de esto. Bueno, muchas gracias por escuchar.